Imperio Bizantino, segunda parte. Texto base, Historia 1, autor Alfredo Drago. Música, Enrico Caruso, Una furtiva lágrima. Realicemos una síntesis de lo visto en la parte 1. Constantino había sido quien adoptó el cristianismo, trasladó la capital a Constantinopla, la rodeó de fortificaciones en el año 313. En el 395 Teodosio había dividido el imperio en dos partes, Oriente, donde gobernó Arcadio, y Occidente, donde gobernó Honorio. Constantinopla sobrevivió 1000 años. En el 527 llega Justiniano, quien se casa con Teodora. Este emperador realiza campañas militares con sus generales Belisario y Narcés. Conquista Italia, la parte sur, que vemos en esta imagen. También conquista España, las ciudades de Sevilla, Córdoba, y luego se instala en la ciudad de Constantinopla, a la que llamará Bizancio. Luego seguirán otros sucesores, dinastías macedónicas y comnenos, Basilio I, Constantino VII, Basilio II. Bizancio es la cultura más brillante en ese momento. Surgen las naciones eslavas. Bizancio sirvió de escudo protector a estas naciones que surgían. Hacia el 1400 la influencia de Bizancio empieza a decaer. Acá estamos en Bizancio. Luego vendrá el poder de los turcos. La ciudad se dividió en dos partes, entonces el imperio estaba dividido en dos partes. Esta es la parte de Bizancio. Allí la cultura sobrevivió. Hubo una gran actividad artística, especialmente construcciones de templos y palacios. Pero por un lado estaba Bizancio y por el otro Roma, que ya era algo sumamente opaco de lo que había sido, continuó en la ciudad italiana de Ravenna, donde se había fundado el exarcado de la cultura bizantina. Entonces vamos a ver mientras tanto qué ocurrió en Ravenna. Ravenna surge con Teodorico en el año 493. Este jefe de los ostrogodos venció a Odoacro y estableció su reino en Ravenna, Italia, que duró 60 años. Teodorico mantuvo una política amistosa con Constantinopla. Acá vemos el monasterio basílica de San Juan Evangelista en Ravenna. Otra vista del mismo monasterio. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente había continuado su campaña, había continuado con su situación. Constantinopla compraba productos de Oriente, piedras preciosas, especias, oro, y las vendía en Occidente. Esto perduró hasta el siglo XV. Así se difunde el cristianismo y la cultura greco-romana en tierra de los Balcanes. Mientras tanto, Ravenna continúa. Ravenna se convierte en una ciudad importante también para la cultura. Gracias al mecenazgo que se produjo, llegaron a esta ciudad cantidad de artistas, poetas, escritores, pintores, iniciando un importante movimiento cultural. Estamos en la Basílica de San Juan Evangelista. Esta basílica fue construida por la princesa romana Galia Placidia, que era hija de Teodosio.
Los benedictinos se anexionaron el monasterio. Corresponde a arquitectura paleocristiana. Otra vista del mismo lugar. La ciudad de Ravenna se ubica muy cerca de la costa del mar Adriático. En el 401 después de Cristo, a medida que disminuía el poder de Roma, lo adquiría esta ciudad. Ravenna fue así la capital del Imperio de Occidente. Vemos la iglesia de Santa María Magdalena en Ravenna, la Basílica de San Francisco también en la misma ciudad. Ravenna se encuentra en la región de la Emilia-Romagna en la actual Italia. Sarcófagos de la iglesia de San Francisco del siglo X, reconstruido en 1793. Estos sarcófagos son de comienzos del cristianismo. Tumba de San Liberio del siglo IV. Corresponde a la cultura paleocristiana. Aquí también murió Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Esta es su tumba. Él había escrito el poema en italiano en lugar de latín. En este lugar fue enterrado este poeta, ya que nunca más pudo regresar a Florencia, su ciudad natal. Dante Alighieri vivió entre 1265 y 1321. Murió en Ravenna a la edad de 56 años. Descendía de una familia noble. Estuvo marcada su vida por conflictos entre los partidarios del Papa, que eran los güelfos, y del emperador, los gibelinos. Parte de esos güelfos son los que hacen que él se tenga que ir de la ciudad bajo pena que no podía volver a continuar así su vida. Este es el convento de San Vitale, en Ravenna. Actualmente es Museo Nacional. A la derecha se encuentra San Apollinaire Nuovo. Es una iglesia iniciada en el 505 por Teodorico. Una iglesia de planta basilical de 3 naves separadas por arcos de medio punto. Llama la atención la torre cilíndrica del exterior, que no se sabe si es arte románico o arte lombardo. Otra vista de San Vitale. Esta iglesia, edificio octogonal, llama la atención. En su interior posee gran cantidad de mosaicos del siglo VI, donde se muestra el séquito de Justiniano y de su esposa Teodora. Nuevamente la misma iglesia, San Vitale. Los templos y palacios de Ravenna, capital de la Italia bizantina, son exponentes de un estilo donde se combinan elementos romanos, griegos y orientales. Hay una combinación de líneas curvas, cúpulas doradas o algunas con un tinte cobrizo y abundancia de pinturas y mosaicos. Acá esta es el mausoleo de Gala Placidia del siglo V. Es la tumba de Gala Placidia, que era hermana del emperador Honorio I. Él había sancionado el ascenso de Ravenna a ciudad en el 401 después de Cristo. Otra vista del mismo lugar. Mosaico de Justiniano y Teodora en Ravenna, Emilia-Romagna. Importante iglesia de arquitectura islámica, patrimonio cultural. Tiene una relación con la iglesia de Santa Sofía de Estambul. En la parte alta presenta ventanas y excelentes mosaicos en su interior. Torre gruesa en Ravenna, iglesia de San Apollinaire el Nuevo. San Vitale, emblemático templo de arquitectura bizantina, uno de los más importantes del mundo. El emperador romano transfirió la capital a la llanura de Ravenna y le dio un sabor bizantino.
Esta es otra iglesia, también en Ravenna, dedicada a la Virgen Santa María Asunta. Ravenna, la misma iglesia. Y aquí seguimos en San Vitale. Ravenna, siempre observando la hermosa decoración, la hermosa arquitectura. Esta es una Virgen protectora contra el cáncer. San Vitale fue comenzada por Teodorico en el 521 después de Cristo y terminada por Justiniano en el 547. Era una iglesia octogonal. Acá el mausoleo de Teodorico. Y acá el interior del mausoleo. Exagerada abundancia de pinturas y mosaicos. Este es el mausoleo de Teodorico a la derecha y mosaicos de la hermosa cúpula. Sumamente exagerada la decoración, todo el lugar está cubierto. Los mosaicos de Ravenna son diferentes a los bizantinos y a los romanos. Los romanos cubrían el suelo, los de Bizancio y Ravenna cubren las paredes y las cúpulas. Mausoleo de Gala Placidia. Esta es Teodora, la esposa de Justiniano. Lo acompañó mucho en su tarea de gobierno. Era hija del guardián de osos del hipódromo de Constantinopla. Se había convertido en actriz y luego en amante de Justiniano, con quien se casó en el 525. Probablemente fue la mujer más poderosa de la historia bizantina. Mausoleo de Gala Placidia. Ravenna, Emilia-Romagna. Y acá nos acercamos ya al decaer de la cultura bizantina. El esplendor va a desaparecer. El Imperio de Oriente, Bizancio, le sirvió a las jóvenes naciones europeas que se estaban formando como escudo protector. Los pueblos que causaban terror en el Mediterráneo tuvieron que detenerse. Persas, búlgaros, árabes y turcos, cuyo solo nombre inmovilizaban, debieron aplacarse. Así decae Bizancio, pero la cultura continuó.